Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Estudiando esta semana para Shat Kitabu, la porción semanal, que significa cuando entres. La porción, cierto que leímos, se encuentra en el libro de Barim, Deuteronomio, y comienza diciendo: y sucederá que cuando entres en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia, tomes posesión por ella, la habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, las pondrás en una canasta, irás al lugar donde el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Le presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Adonai mi Dios, que he entrado en la tierra que juró a nuestros padres, que nos daría. Entonces tomará la cesta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Responderás y dirás delante del Señor tu Dios: mi padre, un arameo errante, descendió a Egipto y descendió allí, etc. Así comienza nuestra porción diciendo: cuando entres en la tierra que Adonai tu Dios te da. Esa tierra, que dirá cierto más adelante, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra buena, deliciosa, abundante. Hay otra Hay otra lectura, ¿cierto?, de ese verso, no solamente como un arameo errante, como a punto de morir, sino también hay otras versiones que dicen: un arameo intentó destruir a mi padre, y él descendió a Egipto. O sea, estaba errante por una razón, ¿cierto? Estaba perseguido, fue perseguido realmente. Estaba en difíciles circunstancias. Ahora, el Eterno ordenó a Israel traer anualmente una pequeña ofrenda de primicias al templo y hacer una confesión pública llamada Vidui, y que debía, ¿cierto?, de esta manera ser presentada, formalizada como una ofrenda. Algo que no tenemos con ninguna otra ofrenda, ¿cierto?, que ofrezcan las personas en la Torá. Únicamente en esta ofrenda de primicias hay un Vidui, una confesión. No siempre había una confesión. Entonces, además, la entrega de los bikurim o las primicias estaba rodeada de muchas reglas sobre qué se podía traer y de dónde se tenían que traer, ¿cierto? Cuánto se debía ofrecer de bikurim y la forma en que se debía ofrecer. Todo ello aparentemente mostrando, ¿cierto?, un exceso de alimentos. Había mucha comida, ¿cierto?, que se llevaba. Había mucho valor y realmente habían algunos tipos de cosas que se llevaban como primicia. No era tampoco cualquier tipo de cosa. El propósito de esto, nos enseñan los sabios, es enseñarnos que la esencia de la aceptación del reino de Dios, de su reino, es la base de nuestra perfección, que es la base de nuestra perfección como persona, nuestro crecimiento espiritual, es la creencia de que el mundo le pertenece a Él, al Eterno, que Él solo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Maestro, y que Él vela por el mundo, ¿cierto? Y todas las cosas que hay en Él, y Él es la fuente de toda bendición y de toda riqueza material. Es decir, esta mitzvah, ¿cierto?, tiene como raíz ese principio. Saber y reconocer que es el Eterno, ¿cierto? Y que para aceptar en el fondo el reino de Dios, tenemos que saber y reconocer que todo el mundo le pertenece a Él. Él es la fuente de toda bendición y de toda riqueza. Todo viene de Él. Ninguna persona debe pensar que la tierra le pertenece, o que la riqueza de la tierra le pertenece a Él, o que el poder y el éxito llegan a través de la propia capacidad individual, o el talento o el esfuerzo. Porque esto, ¿cierto?, es ir en contra del principio de la aceptación del yugo del reino de Dios, de que, en el fondo, todo viene de Él y de su mano. Si yo creo que conseguí algo solo por mi esfuerzo, y solo y únicamente por mi esfuerzo, dice los sabios, eso es ir en contra, ¿cierto?, de Dios. Es una blasfemia, dicen. O sea,
no saber y no creer que de Dios vienen todas las cosas sería algo incorrecto, realmente. Todo viene de su mano. Para prevenir que lleguemos a pensar así, es decir, que por nuestro propio talento, esfuerzo, lo que me pertenecen, qué sé yo, mi apellido, mi posición, mi familia, eso me trae la riqueza a mi vida. Bueno, para prevenir este tipo de pensamiento, el Eterno, ¿cierto?, ordenó en la Torá traer cada año las primicias y recitar una confesión, un bidui, reconociéndolo a Él como la única y verdadera fuente de nuestro bienestar. O sea, al menos una vez al año, porque muchas veces, ¿cierto?, los ciclos agrícolas eran así, eran un año completo. A lo mejor para nosotros trabajar es como estar un mes y recibir la paga, pero muchas veces en los campos, la agricultura, no se trabaja un mes, se trabaja todo un año para obtener recompensa. Entonces, en ese contexto, al menos una vez al año, todas estas personas que vivían ahí de la tierra, ¿cierto? Agricultores del pueblo de Israel, al menos una vez, ¿cierto? Debían ir y presentarse haciendo una confesión, reconociendo que Él era la única fuente, ¿cierto? De la bendición. O sea, es lo mínimo. Ustedes tienen un ciclo de un año, al menos una vez al año, deben venir y reconocer, ¿cierto? Esto. Nosotros tenemos a lo mejor otros ciclos. A lo mejor hoy día los ciclos son más cortos. No hay que esperar un año, ¿no? Como para presentar una ofrenda delante de Dios o hacer algún acto, ¿cierto? De caridad o tratar de bendecir, ¿cierto? El nombre del Eterno haciendo alguna mitzvah, algún mandamiento. El mandamiento de Bikurim, esa mitzvah, solo se aplica después de que se mencionan las bendiciones del Eterno. O sea, viene solo después de las bendiciones. Cuando la tierra entra en la tierra prometida, cuando tú entres, cuando tú la conquistes, cuando tú la repartas, cuando tú recibas de sus cosechas, entonces, dice, te presentarás. Y viene este pasaje a continuación e inmediatamente del pasaje de Amalek, cuando se menciona, ¿cierto?, que vino Amalek y destruyó, dice a tu, bueno, de tus marchas, ¿cierto?, a las mujeres y a los niños y a tus ancianos, lo recordarás, ¿cierto?, para siempre. Y se menciona, ¿cierto?, después de recordar esto, lo que nos hizo, es apropiado, dicen los sabios, porque nos muestra, en el fondo, la bondad del Eterno. Si alguien vino y gratuitamente nos hirió, nos lastimó y nos atacó, pues el Eterno gratuitamente, sin avisarnos y sin mucho preámbulo, nos bendice también. Y también nos da, y así también nosotros, sin mucho preámbulo, sin mucho cuestionamiento, de buena voluntad, ¿cierto? Y de manera quizás espontánea, debiésemos también darle al Eterno de lo que hemos recibido. Darles a la bondad, el reconocimiento, la confesión de que todo viene de Él. No solamente hablamos de dar algo, sino que de confesar, de reconocer. Entonces, así como de balde, ¿no?, los atacaron, de balde el Eterno nos bendice y de balde le debemos bendecir a Él. Él es bondadoso. Siempre un agricultor debía dar al propietario de las tierras, ¿cierto?, su parte de las cosechas, o un agricultor debía, que alquilaba a lo mejor en un campo, debía pagar un alquiler o un arriendo, ¿cierto?, para poder beneficiarse luego de los frutos. Eso es lo que pasaba, ¿cierto? Y lo que pasa hasta el día de hoy. Uno tiene un campo, si lo arrienda debe pagar y después ver cuánto ganó, ¿cierto? O si es propietario local, ver cuánto gastó y después ver, ¿cierto?, cuánto ganó, cuál fue el margen. Esto es absolutamente eh, necesario de reconocer. De hecho, dentro de las leyes, ¿cierto?, de los maaser, de los diezmos, etcétera,
está que debe sacarse, ¿cierto? Desde las utilidades, por así decirlo. O sea, descontando también todo el costo y el gasto que se tuvo. Eso debiese hacerse, ¿cierto? Ahora, ¿quién enseñó también que uno debiese reconocer quién es el propietario de las tierras? Joseph. Joseph hizo que los egipcios le dieran al faraón una quinta parte de toda su producción después de que habían sido comprados sus campos durante la gran hambruna que hubo en sus días, ¿cierto? La historia de José en Egipto. Así también estamos nosotros obligados a reconocer la verdadera fuente de la riqueza y hacer el pago correspondiente, incluso si fuera solo una sexagésima parte de lo que los sabios instituyeron dentro de la halajá como el bikurim. ¿Ya? Porque la Torah no dice qué cantidad es. Dice traerán primicias, pero ¿qué cantidad? Los sabios dicen que bastaría con la sexagésima parte em, de lo que definieron como bikurim. Incluso con eso estaríamos cumpliendo. O sea, estamos hablando de que de la cantidad que se dijo, aún si diéramos uno dividido en 60, o sea, con eso bastaría inclusive. El punto es que hay que reconocer, y estamos obligados a reconocer, quién es la verdadera fuente de nuestras bendiciones. ¿Ya? Em, este mensaje de Bikurim es, dentro de la Torah, un mensaje básico, bastante básico, y tiene de por sí una naturaleza que al dar el Bikurim a una persona es que tiene realmente una, una orientación, ¿cierto?, espiritual correcta. Es decir, reconozco que Dios me ha dado lo que tengo, por lo tanto le doy a Él. O sea, y esto es básico dentro de la Torá. Luego, todo lo que son las reglas o la halajá, ¿cierto?, que involucran el sentido de, de dar, ¿cierto?, de cuánto dar aquí y allá, están en la línea, en el fondo, de garantizar de que el confesar, el dar un aporte, sea no solamente algo material, sino que sea un proceso en que uno vaya internalizándolo mentalmente, en su corazón, ¿cierto? Que esté siempre presente el Eterno en lo que nosotros recibimos. Porque una persona podría llegar, ¿cierto?, una vez al año, decir, ahí está el Bikurim, nos vemos, y se va. Confesar a lo mejor, decir toda la declaración y después se va. Por eso, todo cierto lo que se involucra respecto a este mandamiento tiene que llevar a que la persona sepa reconocer de quién vienen las cosas, quién es la fuente de las bendiciones, etcétera. Por ejemplo, un granjero eh, tenía que darle sentido, cuantificar, ¿cierto?, el primer fruto, mientras aún se estaban formando los árboles o los campos, ya tendría que tener una idea de cuantificar cuánto es lo que sería el primer fruto, y solo sobre las 7 especies, ¿cierto?, elegibles, y solo en Israel. O sea, hay 7 especies, ¿cierto?, que son las que se conocen como propias, digamos, de la tierra de Israel. Solo de eso se llevan primicias, y solo se reconocen las primicias, por así decirlo, de la tierra de Israel como mitzvah, mandamiento. Porque la Torá dice cuando entres, ¿cierto? Entonces, pero uno o el granjero en ese tiempo tenía que ya cuantificar, aun cuando todavía se estaban formando los árboles y los campos, cuánto tendría que apartar para Bikurim, si se diera, ¿cierto?, todo la tierra. O sea, eh, para resaltar el generoso obsequio que le dio el Eterno a su pueblo Israel, ¿cierto?, que era la fuente de la riqueza, de la bendición de aquella persona que era agricultora o granjero, ¿cierto?, en la tierra de Israel. Desde, aunque el fruto dentro de la Hab se permitía que lo llevara no quizás él, sino un sirviente de él, o una persona encargada a Jerusalén, o sea,
no estaba obligada la persona a llevar el Bikurim a Jerusalén, podía ir alguien en nombre de él, según la halajá. Desde ahí, desde el momento de apartar el Bikurim, la persona tenía que, por así decirlo, humillarse y, y reconocer, ¿cierto?, de todo lo que venía, cuánto tenía que apartar. Y así mismo él o el enviado que fuera a Jerusalén también tenía que humillarse y llevarlo en una canasta hasta el santuario, colocarlo, ¿cierto?, ante el Cohen, el sacerdote, traerlo y hacer una confesión. Todo esto era público, no era algo personal, íntimo, era público. O sea, delante de todos. Esto es lo que me ha dado el Eterno. Y ya la persona que lo apartaba desde el inicio, este es el campo que me ha dado, pues de lo que ya me ha dado yo, cuando venga apartaré todo esto, será Bikurim, decía la gente. Era como la idea. ¿Por qué? Porque a lo mejor después de que había una cosecha, decía a lo mejor la persona, uy, pero hay mucho fruto. ¿Para qué voy a dar tanto Bikurim? Doy menos. O si hubo menos cosecha de lo que creyó, la persona podría decir, ah, pero hubo menos, no voy a llevar la cantidad, no hay suficiente, no voy a dar nada. Por eso la persona como que de antemano tenía que apartar un Bikurim para reconocer, de antemano, ¿cierto?, quién era el que lo sostenía, que lo bendecía, el Eterno, ¿cierto? Y todo esto tenía que ser público. O sea, la confesión y la cantidad que llevaba en las canastas eran públicas. Nada era así como para adentro, era todo reconocer hacia afuera. Entonces si alguien decía voy a apartar tanto, tanto aparta. Ok. Y si apartó y se quiere llevar más, que lleve más. Pero lo que no podía hacer era disminuir quizás esa cantidad. Aunque no es parte de la halajá o de lo que se legisló, ¿cierto?, en cuanto al Bikurim. Había una ceremonia que se sabe que era como un tipo de fiesta pública. Se hacía como una fiesta, ¿cierto?, por llevar los bikurim en aquel entonces. Y de hecho los bikurim sabemos nosotros, ¿cierto?, que suelen ser llevados ¿cuándo? En las tres fiestas de peregrinación. Pesaj, ¿cierto?, en Sukkot y en Shavuot. En las tres fiestas, ¿cierto?, se solían llevar bikurim. Bueno, esta misma razón de este mandamiento, de reconocer, ¿cierto?, que todo viene de él, es la fuente también de muchos otros mandamientos de la Torá, por ejemplo, el mandamiento del Homer, los dos panes que se llevan en Shavuot, el reconocer el año del Shemitah y el año de la remisión, ¿cierto?, el día séptimo que se dejaba descansar la tierra, y el año de Yobel, el año 50 que se dejaba descansar la tierra y además las personas libres y las cosas volvían a sus dueños. El mandamiento de la orlá también, de dejar unos años, ¿cierto?, a los árboles sin recoger sus frutos. Bueno, todo eso es parte de la misma raíz, que es reconocer al Eterno. Y el Bidui comienza diciendo, un arameo intentó destruir, o errante, intentó destruir a mi antepasado, ¿cierto? Y él descendió a Egipto. Ahora, Jacob ya había pasado por bastantes años, puede separarse de Labán, ¿cierto? ¿Y por qué descendió a Egipto? ¿Por qué dice, fue errante, lo persiguieron y después descendió a Egipto? O sea, si nosotros nos damos cuenta, pasaron bastantes años hasta que llegó una hambruna y fue necesario descender. Pero no fue por culpa de Labán que descendió a Egipto, ¿cierto? Como dice la Torá en arameo, así lo interpretan, ¿cierto?, dentro del judaísmo. Intentó destruir a mi antepasado y él descendió a Egipto. Pero no es así. O sea, hay hartas cosas que pasaron entre medio. Bueno, es difícil entender cómo entre Labán, Jacob y sus hijos, ¿cierto? Hay una conexión tal de que diga la Torá, por culpa de Labán prácticamente es que ellos descendieron a Egipto. Después de todo, sabemos bien, ¿cierto?, que por qué descienden a Egipto, en parte fue por el episodio de los hermanos de
o sea, los hermanos, o los hijos de Jacob, que vendieron a Joseph, ¿cierto? Y que en algún momento tuvieron que descender porque Joseph también les dijo, vengan acá, yo les guardo un lugar. Entonces, ¿de dónde podemos decir que heredaron quizás este celo o este odio como para haber realizado esto, ¿cierto? Bueno, dicen los hermanos, ¿cierto? El haber vendido a Joseph y haber hecho tales crueldades. Y leemos en la Torah, Itzhak tomó a Rebeca por esposa, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Entonces se dice, em, entonces Labán el arameo hizo que Jacob y sus hijos descendieran a Egipto. O sea, después de que tomó en el fondo Itzhak a Rebeca como esposa, etcétera, ahí pasó lo que pasó. Porque ahí se menciona primera vez Aram, dicen los sabios, como que parte desde ahí, parte de antes. Él fue el que se emparentó. Y fue por causa, ¿cierto? Digamos, del linaje en el fondo por el que se mezcló, que terminaron descendiendo también a Egipto. Llegan también los sabios, o descendieran al exilio. Bueno, eh, la confesión viene de anunciar de que la tierra en la que iban a habitar no era una herencia de sus padres, ni que ella la habían ganado a través de la conquista, sino que fue un regalo a través de la bondad del Eterno. No es esta tierra la que heredamos. No la heredamos de nuestros padres porque no fue así. En ese momento estaban entrando y el Eterno les estaba dando el regalo de vivir, morar, conquistar y salir vencedores en esa tierra. No fue por herencia, no fue por mérito. Jacob, nuestro padre, era un extraño en Aram, sin dinero, sin bienes y sin propiedades. Y Labán, su tío, no era ni un benefactor, eh, ni la fuente de su riqueza. De hecho, le quitaba la riqueza, sino que buscaba perseguirlo y destruirlo. En cambio, cuando Jacob descendió, ¿cierto?, a Egipto en su vejez, y aunque sus descendientes se multiplicaron y se hicieron numerosos allí, sin embargo, también fueron oprimidos y esclavizados. O sea, no fue ni el mérito de Jacob ni su gran emuná lo que salvó a sus hijos de la esclavitud. No los pudo salvar, sino que solo fue la misericordia y la bondad del Eterno que los sacó de Egipto. Los salvó, los rescató, los llevó a la tierra prometida, ¿cierto? A ser prósperos y allí pudieron habitar. Y esa tierra se convirtió en la fuente de la bendición. Pero no fue el mérito de los padres, por así decirlo, del todo, sino que fue el Eterno que los bendijo. En el fondo los puso allí. Por lo tanto, se debía reconocer que Él era la fuente de la redención, de las propiedades, de la riqueza y todo, a través de esta confesión. El Eterno provee todas nuestras necesidades y las de nuestras familias, pero también dice que hagamos justicia con la viuda, el huérfano y el extraño. Shulchan Aruch Orech Hayim. Hashem provee todas nuestras necesidades, las de nuestras familias, pero también que hagamos justicia con la viuda, el huérfano y el extraño. Y este es el mandamiento. Es decir, debemos tener fe en que el Eterno nos proporciona para que también le demos, hagamos justicia con la viuda, con el huérfano y el extranjero. En esto consiste, en el fondo, la fe en que Hashem nos bendice. En que nos bendice de tal forma que cubre todas nuestras necesidades, la de nuestra familia, pero también para que hagamos justicia. Viuda, el huérfano y el extranjero. Para eso es que uno tiene que tener fe en el Eterno y en esto. Concluyo con un pasaje, ¿cierto?, que está en Devarim 27, 15 al 26. Que bueno, no lo leímos ahora. Dice la Torá en esta parasha: maldito el hombre que haga ídolo. Un segundito, no, ¿puedo scrollar un poco más? Hacia ti. Gracias. Dice, maldito el hombre que haga ídolo. Mejor, para que todos lo podamos leer. Voy a ponerlo aquí para que todos lo podamos leer.
Ahí está. Dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erigen en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. amén, dice. Maldito el que desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá, Amén. amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá, Amén. maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se eche con cualquier animal, y todo el pueblo dirá, amén. Amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que hiere a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá, amén. Amén. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente, y todo el pueblo dirá, Amén. y maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá, Amén. amén. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? 12 mandamientos que están en categoría ahí, palabras duras, fuertes de maldición. La Torá menciona 12 mandamientos personales. O sea, están dirigidas a cada persona. Maldito el que, la persona, aquel que haga tal cosa. Para que una persona y todos nosotros seamos conscientes del peligro que uno podría incurrir en transgredir alguno de estos mandamientos. Por eso los destacó y dice, maldito el que haga esto, esto y esto y esto otro. 12 cosas. ¿Ya? Ahora, dicen los sabios y explican, estas 12 maldiciones se refieren y hacen alusión a las 12 tribus de Israel y se refieren al potencial de un pecado en particular en la posición o en la historia de aquella tribu. Me explayo brevemente. Maldito el hombre que haga una imagen tallada. Y explican los sabios, esto se refiere a Simri y a la tribu de Shimeón por su participación en el pecado de Baal Peor. Fueron los más involucrados, como lo demuestra la mayor tasa de muertos como resultado. Maldito el hombre que haga una imagen tallada. Y en el episodio, ¿cierto? Donde se entremezclaron con las mujeres, ¿cierto? Ahí en el asunto de Baal Peor que se le llama en la Torá, al parecer fue la tribu, como aquí dice, ¿cierto? De Shimeón, la que se vio más involucrada y la que tuvo más muertos a causa de esto. Luego dice la Torá, maldito el que degrada a su padre y a su madre. Y dice los sabios, esto se refiere al episodio de Shimeón y Leví, quienes pusieron en peligro a su padre por su acción con Siquem, cuando ellos, ¿cierto?, vengaron a su hermana Dina y fueron, ¿cierto?, tras ese pueblo a circuncidarlos a todos y en el día de mayor dolor los mataron, los asesinaron a espada. Y dice, ya, ¿cierto?, su padre que maldecía prácticamente ese asunto de sus hijos, realmente que trajeron mucha desgracia, porque por culpa de ellos, ¿cierto?, pusieron en peligro a su familia. O sea, al hacer algo como esto, obviamente, ¿qué te pueden hacer? Si alguien queda vivo de ellos o se quiere vengar, y tú mataste a su familia y te vengaste de esa forma, y alguien queda vivo, pones en peligro todo. Aparte del asunto mismo, ¿cierto?, de haber ido a asesinar a estas personas. Entonces dicen, esta maldición se refiere a Shimón y Leví. Luego dice, maldito el que traspasa los linderos, los límites de su prójimo. Los sabios explican esto se refiere a la tribu de Gad, quienes en su preocupación por sus riquezas prefirieron establecerse al otro lado del Jordán, en Transjordania, y así los hicieron susceptibles de robar la herencia de otras tribus. O sea, los hicieron susceptibles de decir, estamos aquí, pero después la tierra también nos pertenece. Volvamos a la tierra. Estamos al otro lado del Jordán, ahora no está tan bien, vamos a la tierra. Y le van a quitar los linderos a las otras tribus. O sea, el hecho de que se quedaran allí, se establecieran allí, quedaran sus límites definidos allí, también quedaron, ¿cierto?, propicios. Una, a debilitar, ¿cierto?, Israel en la tierra con la repartición que se hizo, porque no iban a estar quizás ahí
en la tierra para defenderla de otros enemigos, porque también se podían ver en la, quizás en dejarse llevar, en quizás quitar más tierra dentro de la tierra de Israel y no al otro lado solamente, etcétera. Luego dice, maldito el que haga o ponga tropiezo o haga extraviar a un ciego. Estos se refieren, dice los sabios, a la tribu de Isaacar, ya que ellos eran los eruditos y cualquier error desviaría a las personas que estaban ciegas en el conocimiento de la Torá en comparación con ellos. La literatura judía destaca bastante, ¿cierto?, a la tribu de Isaacar, que eran los conocedores de los tiempos. En algunas partes la escritura se menciona que eran gente, al parecer, eran los eruditos, como por hoy día, así decirlo, los científicos, los profesionales. Una tribu destacada con mucho intelecto. Pero también, así como tú tienes mucho intelecto o piensas que sabes ver bien las cosas, maldito si le pones tropiezo a tu prójimo. Hay mucha gente, ¿cierto?, que es muy inteligente, que sabe hacer muy bien las cosas, pero por ganar más o por ser más, pone tropiezo a los demás para que se caigan. Maldito el que pervierte el juicio de un extranjero, una viuda, un huérfano. Esto se refiere, dice los sabios, a Yehudá, ya que de él descendieron los reyes y los gobernantes cuyo deber era ejecutar la justicia. Es decir, ustedes, que su tribu estará dedicada a la justicia y a ser jueces y reyes y legisladores de Israel, ojo, que no vayan a hacer mal las cosas, que vayan a pervertir el juicio contra el extranjero, la viuda o el huérfano. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre. Se refiere a Reubén por el incidente de Bila. Cierto que se acostó con la sirvienta, cierto, la concubina de su padre. Maldito el que se acuesta con un animal. Y dice los sabios, esto se refiere a la tribu de Dan cuando Shimshon o Sansón, Shimshon, buscó a Dalila, que lo traicionó, y como quien se acuesta con un animal es el que se relaciona con una mujer inmoral, dice los sabios. O sea, en el fondo el que hace algún acto de perversión. Y el que se une a quien en el fondo lo va a pervertir. Y dicen esto se refiere a la tribu de Dan que se mezcló en el fondo con mujeres inmorales. Maldito el que se acuesta con su hermana. Y esto se refiere, se lo sabe, a Neftalí, a quien Jacob, nuestro padre, Jacob vino, comparó como un siervo libre de límites. Así le puso a Neftalí, ¿cierto?, cuando los bendijo, que era como un siervo libre del campo, sin límites. Es como capaz de hacer o llegar a hacer cualquier tipo de cosa. Maldito en el fondo el que no considere sus límites, sus restricciones. Maldito aquel que se acuesta con su suegra. Y dice los sabios, esto se refiere a la tribu de Benjamín a causa de Bilgesh Begivá. El término tiene varias connotaciones. Y de este caso se refiere a la nuera, ya que todas tenían relaciones con la misma concubina. O sea, un episodio, ¿cierto?, donde también se puede como leer que tuvieron ciertas relaciones con una misma concubina, ¿ya? Una de los descendientes de la tribu de Benjamín. Y que en el fondo podía ser, ¿cierto?, esta, la nuera. Bueno, era la nuera con la que tenía relaciones. Aquel que golpea a su prójimo en secreto, maldito aquel que golpea a su prójimo en secreto. O el que hiera a su vecino secretamente. Dice los sabios, se refiere a Zebulún debido a que Hoshea ben Elías asesinó a Pekaj y gobernó en su lugar, lo que provocó que los asirios vinieran y conquistaran Shomron y exiliaran a las 10 tribus. O sea, Zebulún, ¿cierto? Uno de sus descendientes, o sea, ¿cierto?, Ben Eilá, asesinó a Pekaj y gobernó en su lugar, y luego de esto vinieron los asirios y conquistaran Shomron y a todas las 10 tribus. Es decir, esto es como el que te traiciona, ¿no? Maldito el que te traiciona, el que traiciona a su mejor amigo, el que traiciona a sus cercanos, porque por causa de ello también dice que vino la destrucción a todo Israel. Maldito el que golpea a su prójimo en secreto.
Maldito aquel que acepta un soborno para matar a una persona inocente. Se refiere a Asher, a causa de Pekaj, que aceptó un soborno del rey Aram para ir a la guerra contra Jerusalén. Aceptó un soborno para irse en contra de Jerusalén. ¿Ya? Asher. Es decir, también hubo quienes entre las tribus, ¿cierto? Más adelante en la historia, traicionarían aceptando también como Bilam un soborno para destruir a su propia nación. Aquel que no cumple, maldito aquel que no cumple las palabras de esta Torá. Se refiere a Yerabam ben Nebat, quien era la tribu de Yosef, porque él pecó, hizo pecar a Israel, hizo los becerros para impedir que Israel fuera a adorar en Jerusalén. Creó falsos sacerdotes y fiestas, ofreció sacrificios e inciensos ilícitos. De esta manera buscó desarraigar toda la Torá. Estamos hablando de Jeroboam, ¿cierto? Yerabam ben Nebat. Él hizo, ¿cierto?, que Israel tuviera otro lugar de adoración, otros sacrificios, otro lugar, y de esta manera, ¿cierto?, estableció falsos sacerdotes, falsas fiestas, un falso lugar de adoración, donde ofreció sacrificios y todo ilícito. Y así, en el fondo, lo que él estuvo casi logrando es que toda la Torá quedara invalidada para ellos, para el pueblo de Israel. Así que ahí tenemos 12 mitzvot que son personales, que nos hablan de la historia de Israel. Una historia, ¿cierto?, donde Israel debe ser y caracterizarse por ser unas personas agradecidas, que reconozcan que todo viene de la mano del Eterno, pero también que seamos capaces de reconocer que muchas de las consecuencias que vienen son por nuestras acciones, como aquí dice. Maldito el que haga tal y tal cosa. Recuerden los episodios. O sea, todo viene de Hashem, sí. Pero ojo, que hay cosas que son consecuencias nuestras, personales. No vienen porque su mano nos decretó maldición, sino que a veces nosotros, con nuestras acciones, traemos para nosotros mismos maldición. El Eterno lo que quiere hacer siempre es bendecirnos, darnos de la abundante fuente de su riqueza y de la tierra. Pero, ojo, cuidado, porque aún con todo esto, tú puedes reconocer que de Dios viene todo, pero también puedes hacer algo indebido. Y esto también trae consecuencias. Por eso es bueno, como decíamos y como enseñan los sabios, tener siempre presente en todo tiempo el tema de los bikurim y de antes. Una persona que sabe anticiparse en el fondo, en sus pensamientos, no llega a cometer estas faltas. Las personas que son impulsivas se dejan llevar, que traspasan sus límites, que quizás hablan mal contra los demás, que pervierten un juicio y todo lo que hablamos. Gente que no piensa antes, ¿cierto?, en las consecuencias. Tampoco es una persona que va a pensar antes en los beneficios que nos da el separar un bikurim. Pero una persona que sabe separar antes un bikurim o decir, esto es lo que le voy a dar al Eterno, incluso antes de que las cosas pasen, es una persona que antes de pecar también va a pensar, esto me va a pasar después, mejor no lo hago. Entonces, ahí está la conexión. Para realmente ser bendecidos, tenemos que pensar de antemano que el Eterno nos quiere bendecir, quiere ayudar y nosotros le tenemos que retribuir. Y de antemano también pensar antes las cosas antes de hacerlas. Porque también podemos acarrear algo malo a nuestras vidas, ¿cierto? Y es lo que el Eterno no quiere. Quiere que aprovechemos el bien de lo que Él nos ha dado en nuestras manos. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.